Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Más regulaciones, más restricciones en Internet en diferentes partes del mundo. Por eso pregunto, ¿es el comienzo del fin de Internet así como lo conocemos hoy? Lo averiguamos. Aumenta la cantidad de ultra ricos en el mundo, incluso en medio de la pandemia. Y también aumenta la preocupación de la brecha entre ricos y no ricos. Por eso pregunto, ¿se justifica o no el aumento de más impuestos a los ultra ricos? Lo discutimos. El concepto laboral de trabajar de 9 a 5, 8 horas por día, 40 horas a la semana, se sigue aplicando hoy cuando fue para solucionar problemas del siglo XX. Por eso pregunto, ¿se justifica seguir con esa estructura laboral en medio de una revolución digital? Lo averiguamos. Si no vives en Estados Unidos, pero quieres abrirle una cuenta bancaria a tu hijo en un nuevo Dime Xavier, te cuento cuáles son tus opciones y las limitaciones que puedes encontrar. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Más regulaciones, más restricciones en Internet en diferentes partes del mundo. Por eso pregunto, ¿es el comienzo del fin de Internet así como lo conocemos hoy? Lo averiguamos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué está pasando? Varios países están planteando imponer regulaciones y prohibiciones a empresas tecnológicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, TikTok y WeChat estuvieron cerca de ser prohibidas. En Europa están considerando prohibiciones temporales a empresas que violen sus leyes. Y en Australia aprobaron una ley que le exige a las plataformas pagar a los medios de comunicación por las noticias que publican. ¿Por qué es importante? Si este tipo de regulaciones se vuelven más comunes, la Internet, como la conocemos, podría desaparecer y se convertiría en una colección de diferentes Internets con límites determinados por fronteras o regiones. Según Daphne Keller, ella es investigadora de la Universidad de Stanford, hay una tendencia global a fragmentar la Internet, mucho más de lo que se ha fragmentado en el pasado. Lo analicé con Joseph Ballor, catedrático de Tecnologías de la Información del IS Business School. Joseph, ¿cómo interpretar todo esto? ¿Qué lectura le estás dando tú? Mi lectura es que estos son movimientos para intentar no solo que los generadores de noticias recuperen parte de la inversión que tienen que hacer para conseguir buenos contenidos, que es un hecho fundamental, sino que además yo creo que eso tiene un efecto secundario que los legisladores les tiene que preocupar, que es que hay que encontrar un balance entre los generadores de noticias sanos, digamos, y las fake news, que tenemos un problema de fake news que atacan a la democracia, como es evidente, y el regulador tiene que hacer algo a este respecto. Ahora, si esto pasa. En el caso, por ejemplo, viste que en el caso de Australia, lo que están pidiendo es que el social media, digamos, las grandes, Facebook, Google, YouTube, you name it, paguen por el contenido. O sea, tú tienes un contenido de noticias, tú le pagues, sea noticia o lo que sea, música o lo que fuera, págale al publisher. En el caso de Estados Unidos, hay una sección que tú bien la conoces, que es la sección 230, que esa fue la famosa Ley de Communication Decency Act de 1996, donde protege a las compañías de social media que las considera no como publisher. En otras palabras, es como si fuera un parque público. Tú puedes publicar lo que tú quieras, yo no soy legalmente responsable de lo que se publique, sino el que origina el contenido. Puede ser una publicadora, puede ser un individuo, puede ser fake news, pero yo no soy responsable. Entonces los social media están protegidos por eso, y el argumento que ellos dicen no tan solo es free speech o libertad de expresión, sino que además
es para que se desarrolle la tecnología que hoy tenemos. Si tú empiezas a restringir todo esto que se está queriendo hacer ahora en diferentes partes del mundo, entonces de alguna forma estás limitando la libertad, coartando la libertad de expresión y además vas a coartar el desarrollo que viene gracias al social media. ¿Cómo lo ves tú? No, yo lo veo un poco al revés, porque yo creo que en este momento hay un balance entre las noticias que son claramente falsas y que se generan incluso por los trolls para generar tráfico y generar clics, porque sabes que hay fábricas de noticias falsas en Macedonia y en sitios de este sitio que no les importa lo que digan, lo único que generan es noticias extremas que la gente haga forward y para generar clics, y como generan clics ellos ingresan dinero. Claro, esto de alguna manera hay que contrarrestarlo con noticias verificadas. Y si no somos capaces de hacer que las empresas que hacen noticias verificadas serias sobrevivan en el futuro, pues nos vamos a quedar sin periódicos. Porque es que el problema es grave. El problema tú lo sabes perfectamente, estás en este negocio. El número de periodistas trabajando en periódicos es la mitad que antes de que naciera Internet. Algo ha pasado. Nos hemos cargado la mitad de los profesionales de las salas de noticias. Y entonces cuando tú ves esto, indiscutiblemente hacer noticia, por ejemplo, en el caso de este negocio de las noticias, es costoso. Y no tan solo es costoso, sino que está regulado. Uno como publisher no puede, CNN no puede publicar cualquier cosa porque tú eres liable. O sea, tú puedes ser legalmente responsable. No es así el caso de Facebook, de Google, porque la misma ley de 1996 los protege. En el caso de Estados Unidos, lo que se estaría tratando es de o modificar o remover esa sección que protege a los social media. Ahora, lo que tú estás viendo a nivel mundial, porque no tan solo es en Estados Unidos, también lo estamos viendo en Australia, lo estamos viendo en Europa, ¿es solamente con el tema de libertad de expresión o es también el power que tienen estos medios? Porque son medios que en parte el público ha decidido votar por ellos, o sea, porque lo consideran, lo creen, lo votan con sus acciones. De alguna forma los gobiernos también están tratando de regular para proteger intereses internos, para tratar de sacar impuestos de alguna forma. ¿Hay otras razones también a estas restricciones? Yo no las veo así. Yo pienso que el poder que tienen esto se vio en Australia cuando Facebook decidió no poner noticias. El tráfico de los periódicos locales bajó básicamente al 20% y además sacó de una tajada todas las informaciones que tenían que ver con los incendios, que tenían que ver con las inundaciones, con la deforestación. Lo sacó todo lo que tenía que ver con las noticias del propio gobierno, ¿no? Lo que demuestra porque por cierto, en Australia, Facebook, aparentemente, el 60% de la gente recibe sus noticias a través de Facebook, lo que no deja de sorprenderme, pero es un hecho. Se han convertido en el canal de información de los australianos. Entonces, el poder que tienen es extraordinario. Yo creo que no pueden no ser regulados. O sea, la provisión norteamericana yo creo que no existe en ninguna otra parte, por cierto. En los otros sitios están más o menos, son lenient con este tipo pero no hay una regulación que les proteja como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el caso por tanto, en el caso que tú estás viendo, o sea, que podemos decir, como abrimos la discusión, el título de que la Internet como la conocemos hoy, lo que estamos viendo es el principio del fin de la Internet como la conocemos hoy. O sea, esa libertad de publicar, de decir lo que se quiera, para bien o para mal, porque hay que también decir que con la Internet hemos tenido la oportunidad de accesar a otra información que antes no se accesaba. Hoy podemos escuchar a profesores, por ejemplo, analistas que antes no se podían escuchar, ahora podemos buscar directamente, ir a la fuente originaria. Hay mucha más libertad de información y la documentación es mucho más directa, lo cual también nos ha beneficiado a nosotros en el negocio. Pero lo que estamos viendo con estas regulaciones es un cambio que ya la Internet de antes no va a ser la misma. Para mí es obvio. Yo creo que la Internet free for all, en el que vale igual una noticia de la CNN que la noticia que escribe mi cuñado de la moto, no puede ser. O sea, no puede ser que ten en cuenta una cosa, más del 50% de las noticias que se hacen en un forward se hace solo leyendo titular. No se lee la noticia y dice, eso es interesante, lo envío a mis amigos. Es solo el titular.
Entonces, claro, cuando más del 50% de las noticias que enviamos solamente se envían porque el titular es agresivo, es interesante, o sea, lo único que hace es reforzar el sesgo de confirmación, ¿no? Lo que se llama en inglés el confirmation bias, que hace que solamente nos vamos envolviendo en la burbuja de lo que nos interesa y entonces vamos desechando lo que no nos parece adecuado y solamente enviamos lo que refuerza nuestras ideas preexistentes, que son normalmente noticias que pueden ser muy falsas, ¿no? Y esto, más falsas, o exageradas de alguna manera, o sesgadas. Y esto, claramente, a mi entender, hay que regularlo de alguna manera, dado además el poder que tienen estos dos canales de distribución, básicamente Google y Facebook, que manejan en muchos países el 60-70% de las noticias que la gente lee. Josep, fue un gusto haberte tenido en el programa. El gusto siempre es mío estar con ustedes. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. El precio de la gasolina en Estados Unidos ha comenzado a subir y podría alcanzar los $3 por galón, o bien por 3,7 litros. Inversionistas creen que la pandemia estará pronto bajo control y que esto desatará la demanda de viajes por carretera, cruceros y vuelos. Actualmente la media nacional alcanzó los $2.70 por galón según el sitio en línea de precio de la gasolina AAA. Al mismo tiempo, el crudo estadounidense también ha vuelto a superar los $60 por barril, cifra muy superior a la vivida en abril del año pasado, cuando llegó a bajar $40.32 el barril por primera vez en la historia. Por otro lado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, tienen previsto reunirse este jueves. El objetivo será analizar si añaden más barriles al mercado. ¿Y quién gana esta semana? Instacart. ¿Por qué? Duplica su valoración por segunda vez desde que comenzó la pandemia. ¿Qué pasó? La aplicación móvil de servicio de entrega de comestibles anunció que su valor se elevó a $39 mil millones tras recaudar 265 millones en financiamiento de algunos de sus inversores existentes. Es decir, más del doble de los 17.700 millones de dólares que valía en octubre, después de recaudar otros 200 millones en financiamiento. Y el crecimiento es mucho mayor si se tiene en cuenta que antes de la pandemia, Instacart había sido valorada en $8.000 millones. La compañía, actualmente en manos privadas, ha estado contratando personal en posiciones clave, lo que se interpreta como una señal de que podría prepararse para una oferta pública inicial. ¿Qué pasó? La pandemia del COVID-19 marcó el comienzo de una nueva normalidad, cambiando la forma en que las personas compran alimentos y productos, explicó Nick Giovanni, el director financiero de Instacart. El crecimiento no ha quedado exento de tensiones con algunos de sus trabajadores por la seguridad y el salario, pero por duplicar su valoración por segunda vez desde que comenzó la pandemia, Instacart se lleva esta semana la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? La tecnología deepfake. ¿Por qué? Está generando confusión y puede propagar información falsa. ¿Qué pasó? ¿Qué es deepfake o ultra falso? Es una manipulación con inteligencia artificial de un video, foto o audio que parece real. Bueno, demasiado real. Esta tecnología puede reemplazar rostros, manipular expresiones faciales y hasta copiar el habla, como muestra este video del actor Tom Cruise, que confundió a millones de usuarios de TikTok esta semana. La tecnología tiene usos positivos, como por ejemplo películas animadas o hasta la medicina, pero también tiene usos negativos. Ejemplos: podría usarse para influir en las elecciones o incitar disturbios civiles, propagar la pornografía y el crimen financiero. Es cierto que grandes tecnológicas están lanzando nuevas herramientas para detectarlo y que no todo el uso de la tecnología es malo, pero si no me ayudas a diferenciar entre la realidad fáctica y la realidad virtual, hay un problema. Y por haber generado confusión y poder propagar información falsa, la tecnología deepfake se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero.
Cuando regresemos a CNN Dinero, aumenta la cantidad de ultra ricos en el mundo, incluso en medio de la pandemia. Y también aumenta la preocupación de la brecha entre ricos y no ricos. Por eso pregunto, ¿se justifica o no el aumento de más impuestos a los ultra ricos? Lo discutimos al volver a The Number One, CNN Dinero. Hong Kong salió de la lista de las economías más libres del mundo. Así lo reveló en su clasificación anual la Fundación Heritage, conformada por expertos conservadores de Washington. Antes del 2020, Hong Kong había liderado la lista durante más de un cuarto de siglo. La fundación dijo que los recientes cambios políticos y controles impuestos por Beijing han hecho que Hong Kong sea considerada como parte de China en el listado. En la lista actualizada de las economías más libres, las primeras 5 son Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Suiza e Irlanda. China se encuentra en la mitad inferior en el puesto 107 de 184 países. Aumenta la cantidad de ultra ricos en el mundo, incluso en medio de la pandemia. Y también aumenta la preocupación de la brecha entre ricos y no ricos. Por eso pregunto, ¿se justifica o no el aumento de más impuestos a los ultra ricos? Lo discutimos. José Luis, viste que salió el reporte de Knight Frank, que ellos básicamente hacen un survey a las personas, a los ultra ricos, digamos, del mundo. Definen ultra ricos a aquellos que tienen más de 30 millones de dólares en riqueza neta. Entonces, encontraron varias cosas en el reporte del 2021, pero un punto muy interesante es que aumentó la cantidad de los ultra ricos, aumentó un 2%. O sea, a nivel global son 521,000, un poco más de 521,000. Hubo un aumento del 2%, especialmente en Asia, interesante, especialmente China, Estados Unidos y Europa. Hubo una caída en Latinoamérica, Medio Oriente y en Rusia, pero a nivel global hubo un aumento. Lo que es interesante, que hay una preocupación que tienen ellos, y ellos lo expresan en el reporte, es que el tema de la disparidad entre los más ricos y los menos ricos. Pero antes de entrar en esa discusión, para ti, ¿qué rescatas de este reporte? Yo creo que el reporte refleja en gran medida lo que ha sido la pandemia en su totalidad en diferentes otros aspectos. En particular en términos de cómo impactó a las distintas partes del mundo y tendencias que ya se venían dando. Por ejemplo, la primera, el reporte nos dice que aumentó mayor la riqueza en Asia. No hay ninguna duda que los países asiáticos le dieron una clase maestra al resto del mundo, a Occidente, en cómo manejar esta pandemia. Fueron muchísimo más exitosos en controlarla y evitar que tuviera las consecuencias sanitarias. Así que, número uno, refleja el mundo que se mueve hacia Asia. Número dos, refleja el tipo de respuesta que hicieron los gobiernos. Los gobiernos básicamente bajaron las tasas de interés en gran medida y hicieron que subieran todos los activos financieros en valor, y eso es lo que ha hecho que aumente la mala distribución del ingreso, que se mejore la gente que tiene activo financiero. Yo creo que en gran medida la pandemia, y este reporte lo refleja también, ha acentuado tendencias que se venían produciendo en los últimos 30 años, que era la evolución del mundo hacia Asia, la gran inequidad y creciente inequidad, y los bancos centrales que básicamente utilizaban política monetaria, haciendo que subieran las bolsas y ayudando a los sectores de más alta riqueza. Esto yo creo que genera tendencias sociales a través del mundo y va a generar la necesidad de una respuesta política que ya se está empezando a ver. Ahora fíjate que uno de los key findings que encontraron en el reporte es que la riqueza aumentó porque hay una concentración en equity, en activos financieros. Entonces, lógico, ese aumento en activos financieros, lógico, lleva a que aumente la riqueza. Entonces, eso también ha sido beneficiado por las políticas monetarias, y ahí es donde vienen algunos que la pandemia lo que hizo fue ayudar más a aquellas personas de mayores ingresos que aquellas que no tienen, por ejemplo, su capital concentrado en equity. Absolutamente. Javier, fíjate que el Federal Reserve publicó hace poco un estudio sobre el impacto de lo que es
lo que se llama en términos técnicos quantitative easing, que es salir a inyectar grandes cantidades de liquidez, el impacto que tiene en la distribución del ingreso. El objetivo del Fed es generar más empleo, que suban los salarios y así ayudar a los más pobres. Pero lo que ellos vieron es que el efecto directo, el más importante, el primario, es el que dices tú. Como los ricos tienen acciones y tienen propiedades, y las acciones y las propiedades suben de precio cuando bajan las tasas de interés, lo que más ayuda en forma inmediata estas políticas monetarias es a los sectores más afluentes. Eso lo venía ocurriendo en los últimos años después de la crisis, de la crisis financiera, y también se dio ahora. Así que es consecuencia en gran medida del tipo de respuestas que han tenido los países desarrollados. Es por eso también que ahora la administración Biden y otros quieren complementar la política monetaria con ayuda fiscal, es decir, con ayuda directa del gobierno, ayudando a la población, dándole cheques, creando empleo, haciendo cosas directas, no solamente política monetaria que funciona a través de los bancos y que ayuda, como dices tú, a los más ricos. Así que efectivamente el alza en el valor de las propiedades, el alza en el valor de las acciones que ayuda a los sectores más ricos es consecuencia directa de la respuesta de los bancos centrales a la pandemia. Hay en parte de la encuesta que hicieron, hay una preocupación que tienen las personas más adineradas, que es que con todo esto y esta división, digamos, entre los que más tienen y los que no tienen tanto o tienen menos, y digamos, más pobres, pues entonces van a haber políticas públicas donde se les va a exigir a poner más impuestos, porque hay que pagar primero por la pandemia todo el gasto público. Mira lo que ha pasado en Estados Unidos, todos esos cheques hay que pagarlos de alguna forma. Entonces vamos a sacarle a aquellos que tienen más, porque ustedes se han beneficiado. Aquí viene el caso, por ejemplo, una de las soluciones la presenta la senadora Elizabeth Warren por Massachusetts. Ella que ya tiene un proyecto de ley donde le quieren meter impuestos a aquellos que tienen riqueza por más de 50 millones o más, no, más de 50 millones, 2%. Si ya tú tienes $1 billion, o sea, $1.000 millones, te aumentaría un impuesto, un porcentaje más, sería 3% en total. Entonces, ella dice ponerle impuesto a todos los activos, no discriminarlos. Todos los activos, no importa en dónde estén, en qué parte del mundo estén. Pregunto, ¿estás de acuerdo? ¿Esa es la solución para atacar el problema de esta, digamos, disparidad entre los que tienen y los que no tienen, los que tienen menos? Mira, ciertamente yo creo que esa no es la solución. El impuesto a la riqueza es algo que ha sido tratado por un gran número de países en los últimos 50 años. Gran cantidad de los países europeos lo adoptaron y uno tras otro lo han abandonado. Ya prácticamente ningún país serio lo aplica. ¿Por qué? Porque no consigue los objetivos perseguidos. Es sumamente difícil de implementar, ahuyenta la riqueza, no recauda dinero, es completamente inefectivo. Otro punto más. Una de las fuerzas más poderosas del universo, dicen que dijo Einstein, es el interés compuesto. 3% se ve muy chiquito, se ve muy poquito. Pero si tú dices 3% durante un periodo de 30 años, eso te va a sacar el 100% de la riqueza. Es decir, en 100% tú le vas a sacar toda la riqueza a esas personas que están grabando. Obviamente, nadie que espere que su riqueza se le van a sacar en 100 años se va a quedar sentado esperando sin hacer nada. Van a reaccionar, la van a mover. Este tema de cómo enfrentar la inequidad es un tema muy antiguo en la economía y hay una tensión muy grande entre cómo ayudar a los más pobres, cómo obtener recursos a los más ricos sin al mismo tiempo perjudicar la capacidad de empleo, la capacidad de crecimiento, la capacidad de inversión. No nos queremos convertir en Argentina, no nos queremos convertir en Cuba, no nos queremos convertir en estos países que atacan a los creadores de riqueza, hacen que se vayan todos, hacen que la riqueza se vaya y terminan todos más pobres. José Luis, me quedan 30 segundos. Entonces, para ti, ¿cuál sería la solución? Yo creo que la solución es compleja y tiene dos elementos. Por una parte, tiene un elemento efectivamente de impuestos. El sistema de impuestos es muy ineficiente. Hay muchas formas para la gente de altos recursos de evadir impuestos. Yo creo que hay que simplificarlos, ampliar la base y asegurarnos de que todos paguen sus impuestos a los ingresos, no a la riqueza. Así que por una parte es la recaudación, sacar más recursos de los que tienen más. El segundo punto es gastarlo en los más pobres, gastarlo efectivamente que los necesitan más. Si yo saco impuestos y
los uso para darle a los hijos de ricos que van a Harvard, que van a Chicago, que van a las mejores universidades del mundo, si los uso en gastos militares, si los uso en cosas que no ayudan a los más pobres, no mejora la distribución del ingreso. Entonces, tiene un componente muy importante de asegurarnos que el gasto público vaya a los sectores más pobres del país en las diferentes formas. Ayuda directa, generación de empleo para ellos, salud y otros beneficios sociales que tienen. Así que las dos patas, pero definitivamente un impuesto a la riqueza no es la solución. José Luis, fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias, Javier. Siempre un placer. Cuando regresemos a CNN Dinero, si no vives en Estados Unidos, pero quieres abrirle una cuenta bancaria a tu hijo, en un nuevo Dime Xavier te cuento cuáles son tus opciones y las limitaciones que puedes encontrar al volver a The Number One, CNN Dinero. La automotriz Volvo se alista para que en el 2030 solo fabrique y venda vehículos eléctricos. Y además, para que en esa fecha solo puedan ser comprados por Internet. El anuncio de la marca sueca que pertenece a la multinacional china Geely es parte de los planes para dejar de vender autos de combustibles fósiles. Según Volvo, como parte de la transición, quiere que la mitad de sus ventas en el 2025 sean coches eléctricos y la otra mitad híbridos. Eso significa que dejará de vender vehículos propulsados por gasolina o diésel dentro de 4 años. Ay, cómo me gustaría abrir una cuenta en Estados Unidos para mi niña. ¿Y para qué? Para que tenga ahí ahorrado en dólares para sus estudios cuando crezca. ¿Y acaso no puedes? No, porque no vivo en Estados Unidos. Are you sure? No. Me preguntan, Xavier, mi esposa y yo vivimos en México. Nuestra bebé nació en Estados Unidos y queremos saber si, como extranjeros, podemos abrir una cuenta en Estados Unidos para ahorrar para su educación. ¿Es posible? Vamos por parte. Por lo general, los jóvenes menores de 18 años no pueden abrir una cuenta bancaria por sí solos, sino que necesitan de un adulto. ¿Por qué? Para abrir una cuenta tienen que firmar un contrato con el banco. Y aunque las leyes estatales y las políticas corporativas varían, la mayoría de las instituciones no abren cuentas a menores a menos que también haya un adulto, un padre o tutor en la cuenta. Ahora, el custodio debería tener un número de seguro social para poder abrir estas cuentas en un banco o por medio de un broker. O puede ser que pueda abrir con un número de identificación fiscal o ITIN por sus siglas en inglés, otorgado por el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos. Quienes no vivan en Estados Unidos pueden solicitar un ITIN. Opciones. Estos son algunos tipos de vehículos de ahorro para menores en Estados Unidos. Tienes los llamados obsequios o transferencias a menores conocidos por sus siglas en inglés como UCMA y UTMA. Se puede contribuir a estas cuentas que se abren bajo el número de seguro social del menor. El custodio es el responsable de administrar la cuenta hasta que el menor alcance la mayoría de edad. Una vez que llega a la mayoría de edad, al cumplir entre 18 y 25 años, dependiendo de cada estado, los fondos de estos planes son de él o son de ella y los puede usar para lo que quiera. Tienes los planes de matrícula calificados o QTP por sus siglas en inglés, que incluyen cuentas como la 529 tradicional. En el caso de la cuenta 529 tradicional o el Traditional 529, el propietario es el adulto que la abre. Se puede abrir para ahorrar para los gastos de educación superior calificados del beneficiario de la cuenta o la matrícula para la escuela primarias o secundarias, sean públicas, sean privadas o sean religiosas. Otra cuenta muy similar a la 529 tradicional es la que en inglés se conoce como Custodial 529. Según Fidelity, la diferencia principal es que no se puede cambiar el beneficiario. Además, puede haber ventajas fiscales cuando el dinero en una cuenta 529 se usa para gastos educativos calificados, pero pueden adeudarse impuestos y multas si el dinero se usa para otros fines. ¿Qué pasa si no calificas como custodio? Puedes crear un fideicomiso, conocido en inglés como trust, como persona extranjera que viva fuera del país. Esto sirve para los casos en los que se quiere dejar un beneficio a un ciudadano estadounidense, en este caso el hijo o hija. Pero esta opción podría ser más complicada y hasta más costosa. No descartes posibilidades como preguntar a un banco local
si tienes sucursales en Estados Unidos para ver si ellos pueden ayudarte con una cuenta en este país. Y consultar con bancos comunitarios o instituciones financieras internacionales para ver si ofrecen este tipo de servicio. También puedes tener opciones en tu propio país si lo que quieres es ahorrar para la educación de tu hija. En México, por ejemplo, se pueden acceder a... Número 1 están las cuentas de ahorro en dólares. Número 2 están los seguros de estudio. Número 3, el fideicomiso educativo. Cuando estés investigando y comparando, tienes que hacerte algunas preguntas clave. ¿Quién tiene el control legal? ¿Quién es el dueño? ¿Cuál es el efecto impositivo del dinero que se pone, se acumula y se saca? ¿Cuáles son los límites en la contribución? ¿Cuáles son los límites en la distribución? ¿Qué efecto tiene sobre la ayuda financiera si el menor pide dinero prestado o los padres? ¿Qué opciones de inversión tiene? Mi gente, opciones hay. Ahorrar para los hijos es importante, pero como dicen, el diablo está en el detalle. Y tenemos que saber el efecto que pueda tener esta decisión en las diferentes áreas de nuestras finanzas, presentes y futuras. Cuando regresemos a CNN Dinero, el concepto laboral de trabajar de 9 a 5, 8 horas por día, 40 horas a la semana, se sigue aplicando hoy cuando fue para solucionar problemas del siglo XX. Por eso pregunto, ¿se justifica seguir con esa estructura laboral en medio de una revolución digital? Lo averiguamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Instagram amplía su apuesta en las transmisiones en directo y anunció la introducción de sus live rooms o salas en vivo. La nueva herramienta permite una transmisión en directo hasta entre 4 personas. La red social dijo que esta actualización ofrece a los creadores de contenido más formas de llegar a su público e interactuar con él. Por ejemplo, que se inicien conversaciones en formato talk show, sesiones improvisadas, creaciones entre varios artistas o tutoriales más interactivos. Instagram, propiedad de Facebook, agregó que la posibilidad de denunciar, filtrar o bloquear comentarios también estará disponible en los live rooms y espera que esté pronto disponible a nivel global. El concepto laboral de trabajar de 9 a 5, 8 horas por día, 40 horas a la semana se sigue aplicando hoy cuando fue para solucionar problemas del siglo XX. Por eso pregunto, ¿se justifica seguir con esa estructura laboral en medio de una revolución digital? Lo averiguamos. Hoy en día estamos trabajando en un sistema que se aplicó en el siglo XIX. Cuando la gente trabajaba 100 horas, se pedía que se trabajara menos horas, después vino la famosa división de los 3-8, 3 de trabajo, 3 de dormir y 3 de recreación. Y fue en 1928 cuando Ford empezó a aplicar todo esto en la manufactura. O sea, básicamente, la estructura de 40 horas a la semana trabajando en un lugar específico proviene en parte por la manufactura. Pero hoy en día con la tecnología, con los cambios, hay que hacer un cambio, ¿sí o no? Exactamente. Estoy 100% de acuerdo. Hay que hacer un cambio y ya no se justifica ese tipo de jornada. Ahora mismo las compañías se han visto que esa jornada no igualaba a la productividad. El número de una persona estar en una oficina, las horas que ellos estaban en una oficina por cada día, no necesariamente significa que el empleado estaba feliz con su trabajo y que estaba siendo productivo. Eso hay que cambiar. Tú sabes lo que veo difícil, Marisol, es el tema, y he estado hablando con algunos en recursos humanos. Lo complejo está que primero el definir, que es un trabajo parcial y un trabajo completo, full time. Que aquí, aunque legalmente el mínimo son 40 horas a la semana, va a depender de cuántas horas tú haces para darte beneficios o no, que ahí es donde viene o sea, cuántas horas tú trabajaste, creo que son 30, menos de 30 horas, entonces no tengo que darte beneficio, ya si trabajas 30 horas o más, sí tengo que darte beneficio, lo cual eso aumenta el costo laboral, porque entonces ya implica que estima por cada dólar entre 20 a 30 centavos más tengo que añadir por los beneficios que te voy a dar de pago seguro, de salud, de vida, beneficios de pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, un tema es el tema del pago. Segundo es cómo medir los horarios.
Porque entonces tú dices, bueno, si yo necesito que estas personas me trabajen ciertas horas a la semana, ¿cómo yo voy a cuantificar que estas personas lo están haciendo? Y tercero, es el tema de cómo definirlo por proyecto. Por eso es que es bien complicado porque también va a depender del tipo de trabajo. No, y estoy de acuerdo contigo que ahora hay que ver específicamente cómo nosotros vamos a medir el rendimiento de una persona. Entonces ahora la pregunta es si es necesario que empecemos o sigamos midiendo la rendición de un empleado dependiendo de la hora que vaya al trabajo. Es necesario eso en el futuro, ahora que tenemos la nueva generación, los millennials y la generación Z, está demandando que nosotros cambiemos ese tipo de trabajar. Para las empresas la pregunta es si es necesario que tú estés midiendo o que esté midiendo las horas que la persona va a trabajar, o es más necesario que tú tengas un empleado que es feliz y encima de eso que se entregue a su trabajo y te dé buenos resultados, que te traiga más dinero a la empresa y que tú puedas generar más ingresos con la empresa que tú tienes. Eso es una pregunta que, claro, hay que ver cuando estamos viendo la forma legal y recursos humanos, todas esas cosas hay que tener en cuenta, pero yo creo que esta es una buena oportunidad de que nosotros empecemos a ver si ya eso es cosa del pasado. Si ahora en el de adelante, para trabajo que no necesitas, tú deberás estar ahí por 40 horas, si es necesario de que tú estés con ese requerimiento de ahora en adelante. Porque era una forma, acuérdate que una forma de tenerte ahí era una forma de supervisar de que estás haciendo el trabajo. También una cuestión de seguridad laboral, porque te tengo ahí, cualquier cosa que sucede está dentro de los confines del trabajo. Hay un tema de impuestos y es una forma también de la maquinaria. Hay máquinas que no puedo dejarte que tú te lleves a tu casa, porque también es un tema impositivo. Al yo tener estas maquinarias, yo puedo sacar unos beneficios impositivos con el gobierno. Entonces, ¿ahora qué pasa? Digamos que tú trabajas desde la casa. Hay una maquinaria que tú necesitas trabajar desde tu casa. ¿Quién va a pagar eso? ¿Lo paga el empleador? ¿Lo paga el empleado? Entonces, aquí hay una serie de transformaciones que también llevan a otros temas impositivos, legales. Por eso es cierto que la tecnología te va empujando al cambio y que hay que transformarse, pero también va a traer unos obstáculos. Sí, van a traer los obstáculos y yo creo que también al tener el empleado acá en casa y quizás hay que pagar por algunos de los tipos de tecnología que el empleado va a usar, también las compañías pueden ver como no necesitan tener edificios si los empleados van a trabajar desde casa. También le puede reducir el costo a cada compañía. Y así como usted dice, el empleado usualmente estaba en la compañía por tema de supervisión, pero se ha visto que sin la supervisión diaria, el empleado ha sido capaz de hacer su trabajo sin tener el líder o el manager estando chequeando en el empleado cada 5 minutos a ver qué es lo que está haciendo. Sí es una cuestión de supervisión, es una situación de costo, pero si está funcionando en este momento y los empleados han visto que se sienten más felices alguna vez estando en su casa y manejando su horario, la pregunta es si las compañías van a forzar a sus empleados a volver cuando está viendo que están produciendo más desde su casa. Sí, estoy de acuerdo contigo que es algo súper complejo, que cada compañía es diferente, cada industria es diferente, pero todo lo que hemos estudiado sobre el comportamiento organizacional ha dicho que cuando los empleados tienen total autonomía o se sienten adueñados de su trabajo, en vez de ser supervisados por su trabajo, ellos producen más y hay mejor cultura laboral. Y cuando hay mejor cultura laboral, hay más positivismo, la persona se siente bien, trabajan mejor. Entonces hay que ver, la compañía quiere tener horarios y tener estructura o quiere que los empleados estén felices y produzcan más. Y que por cierto también obliga a los que están en middle manager y a los managers a ser más eficientes también, no perder tiempo en reuniones y en conversaciones que al final no son productivas. Al estar trabajando a distancia te obliga a ser más eficiente y perder menos tiempo. Oye, Marisol, fue un gusto haberte tenido en el programa. Un gusto para mí, gracias.
Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.